Bitácora de Hernán 41.387.4N2.1686E 0501-2025. Estoy bien molesto porque se me encarnó una uña, justo la del dedo grosero, es decir, la del dedo del medio de la mano derecha. Y no hay dolor tan ridículo, insignificante y patético como ese. Es igual cuando te cortas un pedacito de piel en las manos. No son heridas fuertes, son heridas tontas, pero son las que más te joden la vida o tu día. Y ese es el mensaje que quiero dar hoy. No es un mensaje, simplemente quería decir que estaba molesto por eso. A veces hay que verbalizar para sentirse mejor, incluso en las cosas más estúpidas. Em, pero lo cierto es que también vengo muy contento porque era un día un poco irregular para mí en muchos aspectos, por no profundizar. Y, y me contentó mucho que Bad Bunny sacó su nuevo disco. A mí me pasa algo muy chistoso con Bad Bunny porque, porque yo no soy precisamente alguien que apuesta al reggaetón o al género urbano como es normalmente. Digamos que no soy el más fan del reggaetón, por así decirlo. Pero él, desde que yo lo escuché, o la primera vez que le presté atención realmente a algo que hacían, fue, me parece que, ahora mismo no me acuerdo los álbumes, pero es el álbum en sí del niño en la bicicleta. Y ahora mismo no me acuerdo, chicos, estoy quedando mal, no diciendo el nombre del álbum bien, pero esa fue la primera vez que yo le presté atención. Entonces veía la intención, ¿no? Veía la variedad, veía las intenciones de cambiar de género, de probar nuevas cosas. Luego vino otro álbum más agresivo, como el... Me da risa porque voy a empezar a decir los álbumes sin sin los nombres. Después vino el de el camión, el de la gandola, y que era como más cabilla, era más fuerte en muchos aspectos. Era más reggaetón, era más trap, era más fuerte. Pero aún así tenía como esa característica de él. Y bueno, después apareció el álbum que yo creo que es más icónico de él, que es este de Verano sin ti. Ahí obviamente ya terminé de entender que él tenía algo especial a su manera y siempre me llamó la atención. Además, aparte de eso, siempre lo acoplé con un tema familiar, con José. José, para quienes no lo conozcan en mi vida, es mi primo, como mi hermano menor. Entonces a él siempre le gustaba, pero le gustaba así cuando, desde que era, yo qué sé, Bad Bunny 2015, 2017. Y le gustaba como ese Bad Bunny trap parejo y neto. Pero bueno, siempre ha sido fan de él y bueno, yo le seguía la corriente escuchando las canciones y así fue que le presté atención. A tal punto que me hizo como pensar más sobre lo que hacía, ¿no? Y recuerdo que me quedó desde Un Verano Sin Ti. Uno siempre ve contenido de él, ¿no? De los vídeos que saca, las entrevistas que saca. Em, Toda esta parte de media, prensa. Y bueno, después vinieron los otros álbumes que sacó. El último personalmente a mí no me gustó, o el penúltimo, a sol de hoy. Era como un álbum más solista en su aspecto. Creo que era algo más estimulando su ego, por así decirlo. Lo cual está bien porque es un rockstar. Nunca tuve problema con eso, pero bueno, no es un álbum que creo que a muchos les haya gustado. Sin embargo, desde ese entonces vengo viendo que él tiene como esa facilidad de promover su cultura, ¿no? De Puerto Rico, que si lo antiguo de Puerto Rico a nivel folclórico en la música, todo este aspecto
que me parece muy lindo, ¿no? Porque le hace como este proceso nostálgico y, y honorífico a su gente, a su país. Y a pesar de que originalmente, como diría la gente, reggaetonero, yo a este punto le diría que es un artista. Y ya, a nivel general, porque ya te das cuenta que el tipo tira para la moda, tiene intenciones en otras cosas y yo creo que tiene más un tema, un título de artista que de reggaetonero, por así decirlo. Y te das cuenta que tiene esa facilidad de promover. Y yo siempre tenía en la cabeza, este tipo se va a lanzar a la música folclórica. Va a hacerle un álbum a su tierra. Va a hacerle, pues le sentía el afán. O sea, algo me decía que tenía un afán por hacer esa música folclórica. Quería hacer salsa, quería hacer esos ritmos muy, muy de Puerto Rico. Y, y claro, mi sorpresa fue que lo escucho hoy, el nuevo disco, y me encantó. O sea, vengo obviamente así de la emoción. Me tuve que bajar las revoluciones porque vine como, estaba como acelerado. Incluso había tomado mate, estaba acelerado, parecían los niños así que salen en los memes y en los GIFs bailando exageradamente. Y bueno, tuve que bajarla, pero me encantó en todos los sentidos porque bueno, yo creo que a todo latino le queda como la salsa tiene algo en nosotros. Por lo menos, no digo que eso tiene que ser fijo y que tiene que todo latino sentir eso, pero en mi caso, yo, Hernán, siento la salsa como un tema de familiar, ¿no? Me hace recordar a mi papá, me hace recordar a familiares y, y personalmente como que le he elaborado mucho, mucho amor a la música en general, desde siempre, y en la salsa yo valoro mucho ciertos instrumentos como la trompeta, como los timbales, toda la parte de percusión me encanta, entonces yo me vuelvo loco escuchando este tipo de temas. Y escucharlo a él haciendo todo esta movida como conmemorativa a su país, me parece increíble. O sea, yo creo que este álbum es icónico, no, lo siguiente. Creo que no va a superar esta movida de Un Verano Sin Ti, porque tenía como, era más hecho para todos, ¿no? Yo creo que Un Verano Sin Ti fue un disco redondo, fue un disco que tenía un temita para que le gustara a alguien. Este quizás no va a ser así, pero para quienes les gusta sus orígenes y el género, les va a encantar. A mí personalmente me encanta. Si alguien me lo quiere regalar de vinilo, se lo agradezco perfectamente. Em, pero bueno, ya te parece que estoy haciendo un episodio de Bad Bunny y su discografía y realmente no, pero quería como expresar todo esto que me hizo pensar eh, en el disco cuando lo escuché y bueno, mi emoción. Espero que puedan comentar algo conmigo si quieren. Y bueno, de todos modos se los recomiendo, vayan. Eh, quiero desearles un feliz año, que ahora es 5 de enero. Espero que las hallacas no le hayan hecho daño, espero que se sientan bien, espero que estén haciendo sus dinámicas nuevas, espero que estén haciendo sus mini religiones, espero que estén trabajando en sus inicios. Y además de ello, pues también espero, porque para cuando salga esto creo que será Reyes. Entonces espero que pasen un buen día de Reyes. Yo la verdad no conecto mucho. Aquí en España es muy popular el tema de Reyes. Creo que es como la parte big deal de las Navidades. Eh, lo único que puedo agradecerle a los Reyes es que cuando estaba pequeño, y dejo esta anécdota porque me parece interesante de recordar. Yo recuerdo exactamente, siempre, o sea, pueden haber muchos reyes en mi vida, obviamente muchos años, pero recuerdo un año en particular que no recuerdo la edad,
que los Reyes me trajeron mis primeras cartas de Uno. En aquel entonces, cuando yo vi las cartas, yo dije, mierda, ¿estas cartas qué son? O sea, yo tenía como conocimiento de las cartas clásicas españolas que no me gustaban y no me siguen gustando, no he entrado todavía como en ese mundo. Y, y bueno, entre la incertidumbre y demás, aprendí a jugar y hasta el sol de hoy sigue siendo mi juego favorito de cartas. Entonces creo que puedo decir que los Reyes me dejaron eso. No lo sé. El tema del que quería traer hoy es un tema que puede ser difícil para muchos y fácil para otros. Pero para mí es un tema que, bueno, yo creo que hay pilares en la vida y hay valores en la vida que precisamente hacen como un establecimiento de cómo puede ser tu personalidad, cómo puede ser tu carisma y es el tema del orgullo. Pero lo voy a llevar más hacia el tener que ser orgulloso. Porque normalmente decimos, no, no, deja de ser tan orgulloso. Y creo que hay un error. El error viene de que primero nadie te tiene que decir cómo tú tienes que ser, sino que tú tienes que tener la capacidad de poder autoevaluarte eh, y mejorar, ¿no? Ese aspecto, mejorar ese aspecto personal tuyo. No estoy diciendo que nadie te pueda decir nada, porque creo que ese ya también es un extremo. Pero lo ideal en esta vida sería que uno pudiese ser autocrítico y poder decir, oye, creo que se me está pasando un poco la raya en este aspecto. Lo cierto es que yo quiero llevar la conversación más a el cómo tener que ser más orgulloso, ¿no? En muchos aspectos, porque creo que a muchas personas, espero que haya personas que se sienten identificadas con esto, cumplimos más con el hecho de ser más humildes que orgullosos con nosotros y eso nos quita y nos desvalora en muchas cosas que necesitamos hacer por nuestro trabajo, profesión, gustos, ilusiones, sueños y nos desvincula por el tema de sentirnos juzgados eh, en cualquier terreno, diría yo. Yo siempre lo llevo a lo artístico, lo llevo a lo creativo, porque es a lo que yo me dedico y creo que este tema me hizo como ruido hace poco y, y me hizo querer hablarles de esto porque hace poco vi un episodio de un youtuber que me gusta mucho que se llama Peter McKinnon. Peter McKinnon, para ponerlos en contexto, es un fotógrafo y filmmaker canadiense que se hizo muy popular en YouTube a través de sus vídeos. Es un chico que es extremadamente talentoso y dejó un mensaje que me encantó porque él normalmente cuenta sus anécdotas y suele hacer lo que llama el bucket shot, que es como, no sé cómo traducirlo exactamente, pero digamos que es como la fotografía de sueño, ¿no? La que sería como la wow, la más esperada, la destacada. Y él ya ha hecho un par o tres, y el último que hizo fue un reto que le hizo Red Bull, la marca de deportes extremos y de bebida energética. Em, en la época, en este momento que ocurrió del eclipse solar, Red Bull quería, en la idea remota y loca, de que dos aviones acrobáticos pudieran volar en paralelo y cruzar el eclipse solar justo cuando fuese de noche. Y querían fotografiar eso para supuestamente tratar de crear una cierta similitud al logo, lo cual es una locura, evidentemente. Entonces, digamos que convocaron a diferentes fotógrafos especializados en deportes extremos y entre esos invitaron a este chico. Este chico no tiene la experiencia que tienen aquellos fotógrafos extremos, pero tiene mucha experiencia como un fotógrafo en general y creador de contenido y demás. Entonces, bueno, él muestra todo este proceso, ¿no?
de cómo prepararse, de conocer a los pilotos, de cómo son los aviones, de qué velocidad van, de cómo sería tomar la foto, desde qué ángulo y todo esto hasta que llega el día. Cuando llega el día, ya está esa incertidumbre rebosando el vaso, y todos están nerviosos y pasa todo esto que necesitan hacer. Y él no había caído, él cuenta que no había caído como en la presión que tenían los demás y que compartían los demás del momento que tenían que documentar. Él estaba como, digamos, haciéndose el loco un poco sobre la situación, como minimizándola para quedarse más tranquilo. Él cayó en cuenta de la magnitud del evento y del momento cuando empezó a oscurecerse el día debido al eclipse solar. Y cuando eso empieza a pasar, desde que empieza el eclipse hasta que se termina, son 15 minutos aproximadamente. El instructor les explica que tienen aproximadamente ese tiempo y normalmente serían 2, 3 o máximo 4 pasadas de los aviones. Por ende, son 3 o 4 oportunidades que tienen para hacer la foto. Esto obviamente incrementa a toda la presión y se ve el proceso. Pasan los aviones la primera vez, nadie toma la foto. Todos putean, todos se vuelven locos, todos están en tensión. Pasan los aviones la segunda vez, nada, ninguno toma la foto. Pasan los aviones la tercera vez, tampoco, nadie. Parece el fracaso el evento. Y el instructor les dice a los pilotos, pasen una última vez, así se arruina la foto o no de tiempo, o sí de tiempo, o lo que pase, pero pasen la última vez. Los aviones giran 1,5 millas, regresan y cuando justo van a pasar por el eclipse, empieza a salir otra vez el proceso del eclipse y sale el destello de luz característico de cuando ya va a terminar. Y en esa oportunidad, el único que logra tomar la foto es este chico. Y, y fue como muy bonito la manera en la que le explicó el proceso posterior a eso, en el sentido de que Red Bull necesitaba las fotos en el momento para publicarlas en el momento. Él no había llevado su computadora porque no creía que iba a poder hacer la foto. No la terminó editando con una computadora que le prestaron, sino que lo terminó editando en su móvil. O sea, todo súper improvisado y resultó que fue el último. Entonces se tomó con la sorpresa de que muchos lo felicitaron y, y él expresó en el final del vídeo que, por cierto, la foto es espectacular. Si no la conocen, creo que voy a hacer la tarea de dejarles el link para que vean la foto y entiendan más o menos el contexto de todo lo que conté, porque creo que sería aburrido si no la ven. Y creo que merece la pena como en tratar de entender, a pesar de que no tengan conocimiento técnico, fotográfico, lo que sea, como que tratar de entender la dificultad que esto puede ser y el momento único, porque un eclipse solar creo que puede ser que lo veamos una vez en nuestra vida, no sé, no tengo ni idea. Es muy poco las probabilidades que lo vuelvas a ver. Entonces, él explica algo muy bonito que a mí me queda, sobre todo cuando yo, o sea, yo me identifico mucho con él en el tema creativo y en mi misma profesión. Y es que muchas veces nosotros no tenemos ese orgullo suficiente de reconocer nuestros logros. Él le costaba entender lo que estaba haciendo. Y después que lo logra y se da cuenta de la repercusión que tiene esa foto, incluso él, que tiene mucha experiencia, se da cuenta que tiene que ser un poco más orgulloso y, y reconocerse más. El ser orgulloso no se trata de ser alguien soberbio precisamente. Yo creo que todas las palabras en la sociedad tienen un lado positivo y un no negativo. Normalmente estamos acostumbrados a ser un poco más reactivos si lo llevamos a lo negativo. Y realmente el orgullo puede ser positivo y la parte positiva precisamente es el reconocerse. El reconocer lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos creado, el talento que podemos tener
y el trabajo que nos llevó a hacer lo que sea que quisimos hacer o estamos haciendo. Y, y a mí personalmente creo que es algo que tenemos que ejercitar mucho las personas que creamos contenido. Yo soy una persona que he sufrido muchas etapas donde estos temas siempre dan como vergüenza decirlo, porque a nadie le gusta que los juzguen, ni mucho menos, pero a todos nos pasa que nos cuesta crear el contenido que queremos, porque tenemos ideas locas, tenemos ideas diferentes y por alguna razón, llámese por lo que se llame, por lo que yo que sé, puede ser muchas razones, ¿no? Yo siempre creo que como el cliché que tenemos a veces, todo viene de la crianza, de que a lo mejor cuando estábamos pequeños nos dijeron algo y nos sentimos demasiado juzgados y por ende tuvo la repercusión de que fuésemos más tímidos y demás. Pero, pero el mensaje es que, o el deber ser, es que no tengamos que tener esos juicios, porque cuando menos escuchamos el exterior y escuchamos más nuestro interior, es donde encontramos esa pureza en el entender lo que queremos. Y al final no es solo por ser no es un mensaje solamente sabio, sino que realmente cuando estás internamente en ti y estás haciendo realmente lo que te gusta, estás disfrutándolo y estás sintiendo una especie de libertad. Hay una ecuación, no sé, igual yo creo que me flipo mucho en este aspecto y quizás me estoy fumando mucho el concepto, y igual no tiene ningún tipo de sentido, pero para mí es como una especie de mezclar el orgullo con la autenticidad, crea el amor propio. Y ese amor propio significa libertad. Yo creo, por ahora no voy a hablar del amor, porque creo que es una aliada. El día que hable del amor, pues puede ser que se me, se me vaya la luz en la casa. Pero, pero creo que esa combinación crea realmente tu disfrute personal en lo que tú realmente haces. Entonces, lo repito, orgullo más autenticidad da amor propio. Y ese amor propio significa libertad. Y creo que cuando llegas a esa libertad dentro de esta pequeña ecuación y simple ecuación, em, es donde realmente tú eres más puro en general. Entonces, quizás pueda crear una similitud en ejemplos de esto que estoy diciendo, ¿no? De, de esta pureza a nivel de crear y de producir cosas. Vuelvo y repito, eso no tiene nada que ver con, o sea, no me refiero, pueden hacerle similitud a otros temas, pero yo lo llevo a la creación, a la producción, al tema artístico, pero realmente puede ocurrir en muchos aspectos de su vida. Pero una razón también es como por lo que empecé hablando, ¿no? De este review pequeño que hice de música con Bad Bunny. Bad Bunny posiblemente fue alguien que al principio se sintió juzgado o no, pero evidentemente él desde hace muchos años, no quiero decir ahora, pero desde hace muchos años, es alguien que no le importa lo que dicen los demás. En algún punto sí, es irrealista también decir exactamente eso que acabo de parafrasear, pero porque nunca va a dejar de ser importante el mensaje que te puede dejar tu hermano o tu hermana, tu mamá o tu papá, las personas que realmente te importan en tu vida, pero a Bad Bunny, por ejemplo, que es una persona que creo que todos los que pueden escucharme lo conocen, es alguien que no le importa genuinamente lo que van a pensar los demás y por ende se atreve a cambiar de género, se atreve a mezclarlo, se atreve a inventarse cualquier tipo de epílogo, intro, cambio de ritmo, hablar de los temas diferentes que los demás, de cambiar la redacción de canciones, de cambiar el estilo del reggaetón, de cambiar el estilo cultural. Entonces,
a él le disfrutan más porque entienden la pureza, o sea, se nota la pureza no sé si la entienden, ahí quizás me confundo, pero la gente nota la pureza de su trabajo. Y hablo de Bad Bunny, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, Kanye West. Kanye West para muchos de ustedes será cancelable, está loco, evidentemente sí, está loco un poco, pero como dice él, como dijo él una vez en una canción, nombren a un genio que no sea loco. Y yo estoy un poco de acuerdo. Eso no quiere decir que todos tengamos que ser locos y dementes, pero eh, un poco verdad es. Entonces, evidentemente él tiene como sus situaciones de salud mental, porque eso está confirmado. No es nadie sabe exactamente qué es lo que tiene diagnosticado, pero se entiende porque de hecho tiene un álbum dedicado a la salud mental. Pero se entiende que tiene su situación mental y a él eso le hace diferente. Entonces yo creo que eso es otro aspecto que todos tenemos que ver en los artistas que nos gustan. Yo estoy hablando, acabo de hablar de Kanye West, acabo de hablar de Bad Bunny, pero sáquenlo ustedes en, yo qué sé, en los artistas en la pintura, en la escultura, en la música, en las películas, los directores de cine. Lo pueden sacar en el ejemplo que ustedes quieran, el periodista que más les gusta. Em, Son tantos los ejemplos que pueden encontrar de personas que han hecho cambios bastante significantes en la cultura y en lo que hacen y en su trabajo, que son un gran ejemplo precisamente de lo que quiero decir. Y, y yo creo que eso es bastante positivo. Creo que pueden encontrar el artista y la persona que genuinamente se encuentra desde el inicio de su carrera y desde el principio, desde su crianza, sin tanto prejuicio y por ende siempre es tan puro y tan original, y puede encontrarse también la persona que desarrolla, digamos, em, eso con el tiempo. Puede cambiar, todos podemos cambiarlo. Yo puedo decir que el tiempo me ha hecho cambiar y aún así tengo mucho que trabajar, mucho, demasiado diría yo. Porque todos tenemos que ser más expresivos, todos tenemos que ser, por lo menos en mi ámbito, tenemos que ser más proactivos creativamente. Y la creatividad eh, se nos corta porque saboteamos mucho este proceso debido al no tener ese poquito de orgullo que nos hace falta, y no escuchar a las voces del exterior. ¿Y qué más? Yo creo que, bueno, básicamente es como el mensaje más importante que yo quiero como dejar al respecto. Creo que es un ejercicio que uno puede practicar en todos los aspectos. Me gustaría como decir una lista de la cantidad de ejemplos que puedan ser, pero yo creo que lo más fácil es que ustedes hagan una traducción hacia el aspecto que más les guste en su vida, de lo que trato de decir. Y no confundirlo, por supuesto, con, con el lado negativo. Nadie dice que tienes que, mm, que ser orgulloso de manera negativa para ser, yo qué sé, reacio a lo que te dicen las personas, porque yo creo que es muy importante escuchar. Uno de los valores más importantes en la vida es escuchar, saber entender, codificar en tu mente y respetar lo que quieran decir los demás, pero no llevarlo al lado negativo, porque todos tenemos que reconocer que tenemos ese orgullo negativo también, que no es sano para nadie, porque al final creo que todos tenemos un momento en silencio después de que ocurre una discusión, después de que ocurre un debate, después de que ocurre lo que sea que demuestra tu orgullo negativo, que nuestro yo interno nos dice, coño, la cagaste, coño, está mal. Algo está mal internamente y tienes que dejar de doblegarte. Y entender que si sigue siendo así en algún aspecto de tu vida,
hay que buscar alcohol porque hay muchas heridas que sanar. Creo que con eso se entiende. Las heridas están para sanarse, no para dejar que se abran y se abran y se abran y se abran. Entonces hace falta un poquito de alcohol. Eso tiene su doble sentido, pero no lo lleven al lado negativo, por favor. Y como siempre, les voy a dejar en las recomendaciones. En la música, evidentemente, no tenemos que inventar mucho. Directo. Te guste o no te guste el reggaetón, directo. Trata de buscar un hueco en tu vida, en tu tranquilidad, en tus vacaciones, en el transporte, en lo que sea, y vaya a escuchar a Bad Bunny. Creo que es un álbum que merece la pena escuchar. Es muy fiestero, aprovechen eso. Si se quieren animar, si quieren irse de fiesta, si estás en una previa, pónganselo. Es importante. Y de película, esto va a sonar bien raro, bien raro. Voy a recomendar una película que no he visto. Y es A Complete Unknown de ¿cómo se llama? De la película de la biopic de Bob Dylan, que protagoniza Timothée Chalamet. ¿Por qué lo digo? Porque todo el mundo va hasta, ay, pero ¿por qué la estás recomendando si no la has visto? Bueno, no tiene mucho misterio. Es una biografía. Yo creo que valdrá la pena verla. Yo estoy por ir a verla en estos días. Pero lo digo porque Bob Dylan es un personaje que precisamente creo que llevó el orgullo en su vida, quizás de una manera negativa, porque no conozco tan de profundidad su vida, pero creo que lo llevó de manera positiva. Es alguien que luchó en los 60 en cambiar el origen de su música al rock and roll como tal. Vino del folk y él, de hecho, el día que él cambia realmente, toma esa decisión, tiene ese orgullo y esa valentía personal de pararse en el festival más importante de folk de Estados Unidos y empezar a cantar una canción de rock and roll. Y hasta el sol de hoy se le reconoce por ser uno de los pioneros, por ese tipo de valentía y por ese canal interno que tenía de orgullo y, y que yo creo que en general en su carrera siempre llevó consigo. Él siempre tuvo ese carácter. El que lo conozca, si alguien que esté escuchándome conoce a Bob Dylan, entenderá lo que quiero decir. Y los que no, pues los invito a escuchar un poco de su discografía y para que se inspiren, vean esta película de Timothée Chalamet. Además de eso, les recomiendo, que sí la he visto, les recomiendo los documentales que hizo Martin Scorsese de Bob Dylan. Son muy buenos. Yo ahí fue cuando entendí realmente lo que significaba Bob Dylan en la cultura de la música. Así que, sin más nada que decir, arrivederci.